Tengo el placer y el gusto de estar con Aníbal Garzón. Es enorme todo su currículum, así que va a estar debajo del video. Para los que nos ven en la TV pública, lo voy a estar explicando en la TV pública. Pero es un especialista y en geopolítica, y acaba de escribir un libro que se llama BRICS, los BRICS. Ujú. Ahora, justamente estamos de la cumbre de los BRICS. Cuando estamos grabando este material, esto va en la TV pública, sale el jueves, ya habrá pasado un poco la reunión de los BRICS y tendremos resultados. Se está hablando de un nuevo orden mundial alternativo y eso es lo que explica un poco Gastón, Aníbal, Ujú. en su libro, con quien vamos a desarrollarlo. Pero voy a entrar, Aníbal, por otro lado. Voy a entrar culturalmente, qué significa, porque generalmente se habla de lo económico, ¿sí? Como un modelo, un orden mundial económico alternativo. Voy a hablarlo desde lo cultural. Voy a empezar. Culturalmente, para este mundo, especialmente para nosotros, lo del sur global, ¿qué significan los BRICS? Ujú. Creo que es una pregunta clave que comentas, porque yo en el libro también toco esa realidad. Al final, no, se suele hablar de los BRICS cuando se habla, porque en el norte, ¿no? Justamente aquí en Europa parece que es un tema censurado. Cuando se habla, muchas veces nos hablan de temas políticos y económicos, ¿no? Algo de geopolítica, tema económico, y hay que recordar que los BRICS no es un tratado de libre comercio, ¿no? Es simplemente que nos hablan de esos No puntos. es el Y yo ALCA. exacto, no es que sea un ALCA, un TLC, un Telecan, ¿no? Como en el norte de, ¿no? En América del Norte. Y nos hablan de eso o de reuniones geopolíticas, que si los chinos, los rusos y tal, es lo poco que hablan. Pero yo creo, y en el libro lo comento en un capítulo, que los BRICS va mucho más allá. En esta cumbre que se está realizando, del 22, que hoy bueno, que del 22 al 24 se ha realizado, esta cumbre de los BRICS de octubre, los jefes de Estado se reúnen, ¿no? Ahora mismo son 9 miembros más la suma que está de Arabia Saudí, que es un poco la duda de entrar, y nos hablan de esto. Pero, por ejemplo, Putin, que tiene la presidencia de Rusia, dijo, los BRICS están teniendo 200 reuniones anuales. ¿Qué es lo que clava ella? Y un poco la pregunta que comentas. Dentro de los BRICS, más allá del tema económico, comercial, seguridad y la cooperación, hay un tema que se llama cultura, contracultura. Y ahí viene el concepto de sur global. Los BRICS lo que están potenciando es un concepto de sur global, de países del sur que todos son miembros e incluso, no la duda es un poco Rusia, ¿no? País del este, pero los demás son los que se conforman el sur global, incluso China, también en la duda, pero estaríamos ahí entrando en ese sur global de 8 países más Rusia y China que además participan y hacen proyectos con el sur global. Entonces, ese concepto de subglobal que sustituye de ese concepto peyorativo de tercer mundo, ¿no? Es un nuevo concepto. Lo que está llamando la atención es que el sur global, que tiene materias primas, puede generar su desarrollo autónomo y propio. Llevamos una relación histórica, 300 años de neocolonialidad, donde, ¿no? Y de colonialidad, tanto cultural como económica, donde los países del sur han visto que aunque sean países políticamente, entre comillas, independientes, ni lo son económicamente, ni lo son culturalmente. Y culturalmente, bien lo dice la teoría de la colonialidad, culturalmente no lo son, en ese sentido, las estrategias están ahí. Entonces, los países del sur, sobre todo, están generando una autoestima y una confianza entre ellos. Es decir, en el caso de Brasil, que es miembro, no hace falta mirar a Estados Unidos, Europa. Tienes Sudáfrica, tienes Oriente Medio, tienes China, tienes Rusia, y por lo tanto, la cooperación entre los países del sur es de suma importancia en el tema ancestral lo es. Por ejemplo, un dato, y sin alargarme y así podamos compartir Sí, el sí. diálogo, un dato importante de los BRICS es justamente la realidad multicultural que tiene. Si nos vamos a estructuras de Occidente, Unión Europea, la OTAN, G7, siempre vamos al Eurocéntrica. norte, domina el anglosajón, totalmente el anglosajón, y esa cultura occidental de sus modelos democráticos representativos, como queramos llamar, ¿no? Y tal, todo eso representa, tienen que ser países uniformes. Ni siquiera Turquía es aceptada en la Unión Europea por ser un país de origen islámico. Vemos los BRICS y los 5 países originarios tienen todos una diferente religión. Tienen todos un diferente idioma. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, idioma diferente, religión diferente. Tienen carácter culturales e historias diferentes. Y de repente genera una coordinación que rompe con ese modelo occidental homogéneo. Por lo tanto, se habla de la multipolaridad y por ello es importante no solo, Lo como bien la pregunta multiétnico, decías, lo económico, sino el tema multicultural. cultural. Exacto. Ujú. Te preguntaba porque en mi canal, Periodismo Patriótico, de lo que trata mi canal es de nacionalizar neuronas en un contexto donde parece que el poder único que parece que hay, más con mi ley en la Argentina,
trata de homogenizarnos a todos, de que todos Ujú, seamos homogéneos. Y no somos homogéneos, ¿no? Ni ujú, siquiera en mi propio país. claro. Entonces, donde tengo un país multiétnico y pluricultural, aunque los argentinos no lo quieran reconocer. Ujú, Pero ujú, donde yo vivo, convivo con 5 etnias distintas y 5 idiomas diferentes. Y aunque España tampoco lo quiera exacto. reconocer, también es Exacto. multiétnica pluricultural. Claro. Tienen otros idiomas, otras costumbres, pero bueno, ustedes Ujú. sabrán. Pero desde acá, desde el sur global, analizamos y desde el trabajo que estamos haciendo nosotros como una oportunidad en una batalla cultural muy grande, porque si te derrotan culturalmente, te vencen económicamente después. Ujú, O sea, totalmente. a nosotros no necesitan que vengan los marines, porque al marín lo tenemos acá adentro. Entonces estamos como rendidos y nos están descuartizando. Ahora, surge una alternativa para dar la batalla cultural y sacar a ese marín con este otro mundo y Ujú, esclareciendo a nuestro pueblo de que existe otro mundo donde ujú, podemos convivir sin perder nuestra identidad, sin perder nuestros recursos, donde podemos hacer negocios sanos, diríamos, ujú, al lado de la expoliación en la que estamos casi todos los pueblos del sur global que mantienen al norte global. ujú, ujú. ¿Puede ser Exacto. una alternativa pensar los BRICS desde lo cultural? Mira, totalmente. Te voy a poner una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo, estuve viviendo en Bolivia 3 años y me acuerdo que cuando Evo hizo presidente, ¿no? 2006, en el 2010 le preguntaron a un niño, ¿tú qué quieres ser? Un niño indígena, no sé si era aymara o quechua, en la zona rural, y le dijeron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dijo el niño, yo, presidente. El niño, siendo indígena, sabía que podía ser presidente ya. Esa pregunta en los años 80 y 90 era imposible. Eso es contracultural y sobre todo, ¿no? El enriquecimiento, ¿no? Y el orgullo de tu origen, ¿no? Étnico, cultural, después de todo ese expolio, de todo ese, ¿no? Masacres y tal, porque bueno, todavía en España sabemos que se celebra el 12 de octubre, cuando ahí lo que hubo también es un genocidio, pero bueno, eso es otro punto, ¿no? Que hace poco se hizo lo del desfile. En el tema de los BRICS es algo que tienen en condición el tema cultural, según la realidad de cada país tiene su soberanía, su realidad, pero tienen la idea sobre todo de esa autoestima de los pueblos originarios y la importancia. Y aquí entran elementos culturales, por ejemplo, como se han hablado en algunas reuniones, el intentar construir elementos culturales propios para su medicina ancestral. Eso es un tema Ujú. donde la ciencia, Occidente tiene su modelo, ¿no? También, pero luego hay conocimientos, como sabemos la hoja de la coca, en el caso de Bolivia, que podría tener muchas investigaciones más allá de tal. Pues eso intentar recuperarlo. Entonces, el tema contracultural es de suma importancia, porque si vemos ahora mismo tenemos 30 y pico países, y vinculado con geopolítica, 30 y pico países del sur que quieren adherirse a los BRICS. Claro, están viendo que es una estructura creada en el sur global que le da posibilidades de tener un abanico, ¿no? De cambio, de independencia y de soberanía, rompiendo con las estructuras de Occidente, Fondo Monetario Internacional, imperialismo cultural controlado desde Washington, todos esos elementos, y te dice, Los tenemos la sistemas posibilidad. educativos están Exacto. colonizados. El sistema educativo exactamente igual, y entonces empiezan a tener relaciones, pongamos un país del sur, ¿no? Que tiene relaciones con otros países del sur, con realidades diferentes, como es Sur-sur. Irán, ¿no? Con sus realidades propias, como es Sudáfrica, con su proceso que vivió de apartheid, y de repente dices, claro, podemos compartir con pueblos que son semejantes a nosotros, en el sentido que han vivido una colonización. Eso es unir fuerzas para la creación de una realidad diferente social, que si mientras yo comparto, y ahí se ven las relaciones de cooperación, cuando ha existido cooperación internacional del norte al sur, la Agencia Española de Cooperación, la GTZ alemana, de repente han sido agencias que han controlado a esos países. Y América Latina, la española, la alemana, la francesa, han controlado hasta gobiernos, incluso las agencias de cooperación, vendiéndonos que es desarrollo. No han desarrollado nada, son métodos de control de neocolonización. En este caso, la cooperación sur-sur, que se ha llevado, hubo una vez el triunvirato de cooperación sur-sur entre Sudáfrica. Imagínate, en el 2003 se genera, y en el libro lo comento, la cooperación, tanto económica como cultural, entre Brasil, Sudáfrica e India. Tres países totalmente, ¿no?
diferentes, con realidades diferentes, con pasado coloniales diferentes, con culturas diferentes, que se relacionan entre ellos y quieren generar esa conciencia de subglobal y sobre todo generar el tema de que somos países que podemos llevar nuestro criterio y posibilidad independiente. Eso el norte decía que era imposible, que tienes que llevar la teoría de la modernidad, los mismos pasos, tienes que llevar el mismo proceso de desarrollo, el choque de civilizaciones, el fin de la historia, y empieza a decir el sur, no, queremos nuestro conocimiento propio. ¿Qué acaso los chinos, los iraníes no tienen ingeniería propia? Tienen mucha. ¿Qué acaso no tienen los rusos, no sé, medicina propia? Tienen. ¿Por qué no compartimos entre nosotros? Y rompemos en ese caso esa relación histórica de colonialidad. Y creo que ahí los BRICS es una Porque estructura, como bien terminás con ponemos los el negocios de ejemplo. las farmacéuticas. Exacto, ahí se ve claramente. Farmacéuticas, Y ahí, entonces dices, claro, y ahí ¿esto entramos en el navales? tema del interés económico, diríamos. Exacto. Vimos lo cultural y ahora entramos en lo económico. Esto, si culturalmente asumimos que ahora las universidades de medicina van a incorporar también, también dije, no excluyendo, sino también la Ujú. medicina hindú, la medicina china, y no como algo alternativo, sino como parte del programa de estudio, pues ya culturalmente está generando otra medicina diferente a la que te receta las multinacionales de los medicamentos, ¿no? Exacto. Exacto. El tema Entonces de ahí las ya universidades. generás un tema de ruptura económica con ciertos patrones que dominan la salud de la comunidad internacional. Claro, totalmente. Mira, fíjate en el tema este de los controles de poder. En el libro mismo comento, hay diferentes rankings de las mejores universidades. Un ranking hecho del norte, que de repente de los países BRICS, Rusia y China, Brasil, Sudáfrica, que tienen universidades muy buenas, están las universidades 200. Todas son norteamericanas, inglesas, alguna europea, y tú dices que las universidades chinas no valen la pena. Esos rankings acaban generando desde el norte para barrerse al norte. ¿Qué está pasando en el sur? Que han dicho, vamos a compartir entre universidades del sur, nos olvidamos de eso que nos excluye, al igual que nos han excluido del G7, cuando hay potencias superiores a nivel de Italia o de Francia. Nos excluyen de sus estructuras, nos excluyen de decisiones del Fondo, por final, nos bloquean, incluso nos boicotean contra Rusia, contra China. Pues han dicho, vamos a generar nuestro conocimiento propio. Y los BRICS, hay una alianza de universidades, alianza BRICS que están teniendo, que muchas veces no se habla de ello, y están Ujú. teniendo esa cooperación. Con el tema del COVID. El tema del Sí, COVID, no olvidemos que uno de los países que genera la vacuna es principalmente uno de los países que generó su vacuna fue Rusia. La Rusia, la ciencia primera. rusa genera. Pues la OMS, Organización Mundial de la Salud, financiada por Bill Gates, no la ha autorizado hasta el momento. Ha autorizado las que son británicas, las que son estadounidenses, alguna India porque no hay malas relaciones del todo, alguna China, pero las rusas en ningún momento. Cuando tuvieron, fue la primera que salió creo que el mes de agosto o septiembre. Sí, No es sí, un conocimiento la válido Sputnik. científico, pero no lo aceptan. Por lo tanto, tenemos un orden mundial unilateral, unipolar, que no solo te controla en lo económico, en lo cultural, geopolítico, en lo comunicativo, en lo social, y eso es ahora mismo la contrahegemonía que los BRICS están intentando, estos 10 países, invitando además a casi 40 países del sur para compartir experiencias, como puede ser Ahora, el caso de Cuba, que Díaz-Canel no Aníbal, puede ir por el tema de tal, pero Cuba es una potencia también en medicina, por lo tanto, ¿por qué no claro, estar ahí en ese claro. caso? Ahora, Aníbal, este contrapoder, este nuevo orden mundial alternativo, se puede hacer en paz, digo, no por los integrantes de los BRICS, sino por la contraparte, los Soros del mundo, ¿no? ¿Se van a quedar de brazos cruzados mientras un nuevo orden empieza a moverse en el planeta? Yo creo, es decir, ahí está, no es una pregunta clave, nada, un orden mundial, yo digo por eso transición, no finalización, es una transición, es un libro abierto que veremos lo que va pasando geopolíticamente del 2024 para adelante, pero si tenemos el análisis de experiencias, la violencia, ¿no? El tema de las guerras en el siglo XXI, cuando está perdiendo paralelamente hegemonía Estados Unidos, han sido mayores. Decían eso, termina la Guerra Fría, se acaban las guerras. Y tenemos ahí Afganistán, tenemos Irak, tenemos Libia, tenemos Siria, tenemos Palestina.
Entonces tú dices que ya es una guerra de 70 años, pero has visto incluso ya un genocidio ya multiplicado por 5, ¿no? Que ya es una cosa, un genocidio de 70 años. Tenemos además el tema de Ucrania, porque no olvidemos, era la inserción de la OTAN. Finlandia se mete en la OTAN, Suecia en la OTAN. Tenemos Taiwán, los impeachment en Brasil, Sudáfrica, intentos de golpe, la línea de generar un conflicto de Yemen entre Arabia Saudí e Irán. Todo eso está ahí geopolíticamente. Por lo tanto, ¿sabe Este es mi Estados Unidos? libro, El Plan Cóndor Mediático, sacado en el 2012. Exacto. Y todo esto es operativo para voltear gobiernos nacionales y populares en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, los golpes de Estado que hay, los nuevos golpes de Estado en América Latina. Tenemos, ¿no? El caso de Bolivia, los intentos en Venezuela con el bloqueo, ¿no? El caso, ¿no? De Argentina, ¿no? Tal. Es decir, tenemos los diferentes, a su modelo, ¿no? Los diferentes intentos de golpe, el impeachment en Las Brasil, el revoluciones de bloqueo en colores por Nicaragua. todas. Por todo tal, ¿no? De patio trasero, como bien dice, la operación Cóndor del siglo XXI. Por lo tanto, la agresividad está ahí, claro. Pero bueno, la agresividad de Estados Unidos, la Unión Europea muy perdida en geopolítica, finalmente es una aliada de la OTAN. Estados Unidos dijo el 2% de ampliación de la OTAN de presupuesto nacional, ¿no? Es decir, que aumentar mucho más el presupuesto, cuando la OTAN decía que, ¿qué tenía que ver cuando desapareció el Pacto de Varsovia? Pues no, la OTAN se financia mucho más y todavía más. Entonces, está ahí, está claro, la agresividad es contundente. Ahora, vemos una diferencia clara y va a haber esa supuesta como guerra fría entre unipolaridad y multipolaridad. Y pongo dos ejemplos. Mientras la OTAN, armamentos, el tema de guerras, el tema de lo de con Israel está financiando, ¿no? Que es un aliado, el tema de ¿Mm? Marruecos y tal. Vemos en este caso, yo creo que una estrategia importante que ha sido los 14 partidos de Palestina se reunieron en Beijing, en China, hace poco, diciendo que diplomáticamente queremos construir un Estado palestino. Y China no llevó armas, llevó diplomacia. Claro. Segundo, entre Irán y Arabia Saudí, que tenían una guerra muy fuerte en Yemen, una guerra fría entre ellos, que era ya eso, ya un desastre humanitario, en el 2023 consigue China a los dos países reunidos y hacerlos miembros de los BRICS. Entonces vemos Y una China e diferencia India mientras... ¿eh? también tienen, China e India también tienen un China-India, conflicto. totalmente, que la gente dice, no, y ahí lo analizo un poco también el libro diciendo, ¿cómo puede ser? Tienen su conflicto en Cachemira y con Pakistán y ¿Mm? tal, todo aquello, y han tenido algún rifirrafe, pero se reúnen los dos presidentes, Modi y Xi Jinping, se reúnen sin ningún problema y llegan a intentar acuerdos. Ahí viene el pragmatismo de los BRICS, con sus contradicciones, sus conflictos, sus intereses nacionales, pero saben hacer esa diplomacia. Es que Occidente no tiene diplomacia, es que ¿Mm? Occidente tiene guerra. Entonces, ahí vienen Tiene- dos mecanismos. Por eso hay muchos países, hoy en día en África, América Latina, que dicen, yo puedo negociar sabiendo que los chinos son potencia mundial y Rusia me supera en tal, pero puedo negociar haciendo una cosa que se le llama el win-win, que digo ahí, que es los dos ganamos. Pero Occidente ha tenido la estrategia de yo gano, tú pierdes. Como decía Galeano en su introducción, hay países que ganan y países que pierden. Ahora, ¿qué va a hacer Occidente en todo ello? Está claro, la industria armamentística Occidente está ahí, pero sí que es verdad que está teniendo cada vez más una suma mayor, una crítica hacia Estados Unidos, una crítica hacia la OTAN, una crítica a la Unión Europea y el mundo, quitando ya la opinión occidental. Yo voy a América Latina, hablo con mucha gente y te dicen, bueno, vamos a analizar lo que ha hecho Putin en Ucrania de una manera objetiva, analizando. Es que en Europa no pasa eso. En los pueblos del sur están teniendo conciencia de que la geopolítica occidental es diferente. Pues aquí en Europa ni siquiera la izquierda es crítica con la expansión de la OTAN. No olvidemos que hace 2 años se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid con el ¿Mm? gobierno de Pedro Sánchez y Podemos ¿Mm? también como al lado. Se celebra una cumbre que está decidiendo llevar armamento a Ucrania. Por lo tanto, la izquierda europea está muy perdida en eso. Pero lo que tenemos hoy en día que puede liberalizar eso, y ahí yo confío en los pueblos del sur, que son los que pueden romper con esa hegemonía del norte y saben que hagamos alianzas con diplomacia, con mecanismos de negociación, sin olvidar nunca tu defensa propia que tienes que tener. Y vamos a fortalecer para ir rompiendo esa hegemonía. Se están generando estructuras paralelas, nuevo Banco del Desarrollo, cooperación militar, tema tecnológico, saberes, por lo tanto hay agujeros en el imperio. Su agresividad va a ser constante, está claro. Ahora también una cosa, el pueblo norteamericano, que es un pueblo decente, digo el pueblo trabajador norteamericano, también tiene ahí la batalla constante que tiene que liberar contra ello. Y también eso es una lucha de cada pueblo, ¿no? Y Entonces, bueno, ahora, daremos y ahora confianza a vienen ello. las elecciones, ¿no? Ahora vienen las Y, elecciones y para de los noviembre. BRICS, Exacto. ¿Trump o la chica esta que no sé si tiene muchas neuronas? Sí. Y Bueno, yo creo que para... la verdad que Sí, complicado. yo creo que no hay diferencia en el lenguaje. Hay diferencia en el Mm. lenguaje. Para mí el Partido Demócrata y Republicano es Y de exactamente lo mismo. estética. Diferencia en el lenguaje Mm. porque Trump es ese discurso repentino, es como ahora la ultraderecha, es como lo que hay.
la Italia ha ganado la ultraderecha, dicen que Europa ultraderecha, finalmente son parte del sistema, son una ultraderecha del tal establishment cual. que Ujú. intenta llegar a la clase trabajadora con sus discursos alternativos, pero luego están dentro del mismo, El mismo no es una sistema, ultraderecha años 30, no es Mussolini, no Hitler que rompen algo, no, no, es el mismo esquema, es como decimos, Milei ultraderecha, pero está con el mismo esquema que Menem, digo en el tema económico, me refiero. tal cual, Es tal decir, cual, tal cual. tal cual. Privatizaciones, consenso de Washington, dolarización, Es una que es moneda como como el que euro. es la pecera de Occidente, ¿no? O sea, Occidente tiene una pecera con pescaditos de muchos colores, pero Exacto. todo dentro de la pecera. Pueden ser Todo derecha, dentro. ultraderecha, ultraizquierda, izquierda. Hoy esas categorías ya no, Ya no en este tal, punto, los tienen ahí, que hacen al final su etiquetaje, pero yo tal no veo cual. diferencia entre Milei, más allá del espectáculo, Sí, sí, Milei y sí, Macri. sí. No olvidemos que Macri hizo con el Fondo Monetario Internacional una deuda que fue hasta ilegal, de Tal cual, 50.000, que sabes mejor que yo, tal fue algo cual. ilegal. Entonces Y Macri allanó el camino para entrar ya al espectáculo. Es la sociedad del espectáculo, como decía Guy Debord, la sociedad del espectáculo. Y ahora mismo con las redes sociales utiliza el mismo sistema, un discurso más agresivo de dos frases, que eso es lo que hace Trump, pero sí, sí. finalmente vemos que el Partido Demócrata ha generado todavía más La ruptura con el política tema de de los Rusia. algoritmos. Sí, política de algoritmo. Entonces, Trump y tal, yo creo que al final, dentro de la política de BRICS, lo que hay es la esencia del imperio norteamericano, que ahí entra Wall Street, que no lo elige nadie, ahí entra el Pentágono, ahí entran los poderes fácticos. Y eso da lo mismo que este uno otro dentro del sistema, por lo tanto, es igual quien gane, está habiendo una amenaza de los intereses del imperio norteamericano. Tal cual, tal cual. Para finalizar y finalizar con esperanza, o sea, Aníbal, cuando vos decís, yo tengo esperanza en el sur, ¿no? Que ves cómo hay un sur que piensa diferente a Europa. Incluso las izquierdas, voy a poner entre comillas, de Ujú. Europa, que piensa, o los nacionalismos de Europa, también lo voy a poner porque está en duda qué tan nacionales son, porque para mí, yo llevo mi bandera argentina, nacional es el que defiende los intereses económicos, culturales, etcétera, de mi patria, ¿no? Y Ujú. no la entrega. Yo veo a Europa totalmente entregada, o sea, Sí. totalmente entregada. O sea, ya sea con un gobierno de derecha o con un gobierno que se dice socialista, la veo a toda Europa en una entrega así aplastada total. Ya de que le bombardearon el gasoducto que le traía gas barato de Rusia y se comieron eso y ahora Sí. están pagando un gas caro a Estados Unidos, digo, bueno, Europa está rendida. No hay Sí. esperanza con Europa. Y vos me hablabas del sur con esperanzas. Y yo me siento mal porque dentro de ese sur está un país grande, rico como la Argentina, mi país, y estamos con mi ley y Sí. encolumnado en la OTAN y metido en Ujú. el conflicto de Ucrania e Israel. Me hace sentir un poquito mal porque veo que nos estamos quedando muy afuera de un sur-sur que sí está pensando, como los pueblos en África, que acá no se habla, que Sí. hay una descolonización y una nueva generación de dirigentes políticos jóvenes, como Burkina Faso, por ejemplo, que acá Sí. no se sabe ni Níger, dónde Mali. queda, pero es ejemplar lo que está pasando. Digo, los BRICS son la nueva esperanza para la humanidad, incluso tal vez la salvación de la misma humanidad. Bueno, yo creo que estamos, yo siempre digo, ¿no? En los BRICS hay que analizar que los BRICS tienen 15 años de historia. 15 años de historia es muy poco. Muy No poco olvidemos, por para... ejemplo, se está hablando de la dolarización, moneda propia, y parece que si en la cumbre no se decide algo, parece que hay como un éxtasis, ¿no? De que la cumbre de dolarización, no olvidemos que Europa tardó 50 años, la Unión Europea, en crear la moneda propia. Se crea en el 57 la Unión Europea la moneda propia del 2002. Estamos hablando de 50 años teniendo países que son fronterizos, pasado similar, cultura similar, los BRICS por lo tanto más complejo y eso llegar a acuerdo. Entonces, son 15 años, han pasado de 5 países, el año pasado a 10, por lo tanto tiene que ser una cosa, creo que no hay que vivir con utopía, sino con realismo. Que es ahora mismo una alternativa de posibilidades tal, está claro. Que hay contrahegemonía con países potentes como Rusia, China, Brasil en África, en América Latina, países de África como Sudáfrica, Egipto ha entrado, tal, el Oriente Medio, que han sido unos aliados de Estados Unidos y de repente está mirando para otro lado, pero tenemos que analizarlo
desde una óptica geopolítica y científica. Son 15 años. Romper siglos de colonialismo, siglos de control por parte de lo anglosajón, es difícil. Ahora, que es la única ahora mismo, yo creo, alternativa, cae la Unión Soviética, el muro de Berlín, ya la única alternativa, totalmente, que tenemos en juego una Europa perdida, que está peor incluso que en la Guerra Fría, porque se ha creado un nuevo muro de Berlín. Rusia tiene una relación Ujú. con Europa, con Merkel y Putin muy buena, con el tema del Nord Stream 1, Nord Stream 2, se bombardea, Europa subyugada a la OTAN, cuando había momentos, por ejemplo, que en los años 60 incluso Francia no era miembro de la OTAN oficial, entró con Sarkozy, es decir, era como un invitado, porque De Gaulle llegó incluso, yo siempre, y en el libro comento, De Gaulle quitó el tema del patrón dólar-oro con Nixon en el año 69. Fue De Gaulle que envió un barco lleno de dólares y me dijo, dame petróleo. Y Nixon hizo ahí la doctrina, el shock Nixon, ¿no? O sea que fue un país, Francia. Hoy en día es algo impensable con Europa que se enfrente con Estados Ah, Unidos. Por lo tanto, Europa, yo creo que desde la guerra del 2003, en Irak, la invasión, que ahí sí. Francia y Alemania tenían intereses económicos con Saddam Hussein, algunos pactos y se levantaba el bloqueo, a partir de ahí, en realidad la guerra, yo siempre decía en la lectura que esa guerra no fue solamente para invadir Irak, sino para romper Europa. Europa perdió, Aznar, el trío de las Azores, los otros decían que no, y Europa quedó totalmente Y sí. subyugada al imperio norteamericano. A partir de ahí, viene Afganistán, viene Siria, viene Libia, y Europa es simplemente, pues ya queda fuera de Una juego estrellita más políticamente. de la bandera norteamericana. Una más ahí, entonces se ve ahí que hablan en Europa ahora mismo más, que dice Estados Unidos, ahora podemos sancionar a Venezuela y Europa sanciona, ahora hablemos de Cuba y tal, pero no hablemos de Argentina, no pasa nada, es decir, Europa repite Claro. constantemente y Ujú. entonces está perdido. Creo ahí, y yo en el libro como diciendo, lo que tenemos que romper es la cosmovisión de los nortes y más allá de experiencias como eso, ¿no? Como Eso es Argentina. cultural, Es cultural en el sentido de que yo como norte, ¿no? Y tuve claro, la experiencia de vivir años en el sur e intento hacer un libro mirando también, porque a mí me limpió mucha mala conciencia colonial de vivir en el sur. claro, Bolivia, claro, Chile, claro. rompí Ver el valores mundo en todo desde el tipo sur no es lo mismo que verlo desde el norte. desde el norte. Entonces, al estar allí viviendo, rompí mi mentalidad colonial por mi sistema educativo y que lo del norte Claro, y tal. Entonces, la rompo y había cosas del norte muy importantes. Movimientos sociales en el norte son tremendos. Se han derribado gobiernos con movimientos. Eso en Europa es impensable. Se han derribado, nos han construido intentando alternativas. El ALBA, tal. Hay alternativas que luego vemos que no son todo el sueño y lo que queremos, pero sí, hay sí, sí, pero son alternativas. intentos, pues la UNASUR Intento. en su momento. Intentos, UNASUR. En Argentina ahora mismo que tenemos está el tema de Milei, pero sí que hay también movimientos y quién sabe si de repente hay una nueva explosión. El pueblo de Argentina es así. Por lo tanto, es que en Europa eso es impensable. En Europa nunca se ha hecho una ley para atrás, sea lo que sea. La vivienda cuesta, la gente no tiene futuro, la juventud. Son viviendas que es tu salario, que son 800, 900 y 1000 dólares en euros. Es algo Sí, sí. impensable. Yo soy docente y lo hablo con los alumnos y veo como una juventud sin futuro, como pasó en España en la crisis sobre todo el 2008 o en Grecia, no hay futuro, o en Italia, o en Portugal, me tengo que ir fuera y al extranjero. ¿Y cómo Eso das en la América Latina batalla cultural en Europa? es eso. Entonces, la batalla cultural en Europa ahora mismo estamos derrotados, mientras en América Latina hay una cosa muy importante. Creo que ahí es la batalla mediática. En Europa confiamos mucho en los medios oficiales, El País en España, El Mundo, Sí, Televisión sí, Española, y con mientras que en una América sola línea Latina editorial. totalmente. Y aquí en América Latina hay una cosa que es la contracultura en los medios populares, radios, televisiones populares, intentar, ¿no? Con su proyecto de Telesur más oficial ahí, las radios populares que hay en los barrios, todos esos mecanismos hay en América Latina. Por lo tanto, intentan romper ese lazo. Se va consiguiendo. Sí que es verdad que es lo que digo, no podemos ser que esto se consiga a lo mejor en 10 años, 20 a lo mejor hace falta una generación o más. Pero el Sí, proyecto en mente de posibilidades de cambio y de un mundo mejor como se hizo el Foro Social, se inició en Brasil 2001-2002, otro mundo es ujú. posible, se hizo en el sur, no en el norte. Por lo tanto, creo que el norte de esa esperanza y más ahora que estamos perdidos en Europa, con eso de subyugados a a Estados Unidos, perdón, y subyugados sobre todo, pues a ese crecimiento del fascismo, ¿no? Y de esa ultraderecha dentro del establishment, pero está ahí. Creo que América Latina nos enseña mucho de esos procesos. Y los BRICS, para sin escapar del tema, nos enseña mucho en esa cooperación sur-sur y que algo es posible, se tiene que construir y hay alternativas. ¿Que va a ser la mejor y la solución? No lo sabemos, son 15 años de historia, pero que hay algo que ya va resonando y va haciendo movimientos y lo que está pasando en Rusia ha generado un buen eco a nivel internacional, eso ya es algo importante que se está dando. Qué lindo quedarme ahí, ahí con esperanza de que hay un mundo posible, diferente a todo este horror que venimos viviendo desde hace, no sé,
una generación. Por eso yo digo, yo no trabajo para una elección, trabajo para una generación, para generar una nueva conciencia desde acá, desde el sur, desde mi rinconcito en mi país, hago el aporte a esa batalla cultural que debemos generar una nueva generación descolonial, ¿no? Exacto. Con conciencia descolonial. Ahora, es lindo también y esperanzador escuchar a alguien que nació y que es del norte global, que Mm, también se descoloniza. exacto. Entonces, eso ya es esperanzador porque en el norte empiezan a haber figuras que empiezan a entender lo que nos pasó y podemos encontrar esos puentes de solidaridad para dar la batalla, porque esto lo tenemos que dar entre todos, Ujú. ¿no? Es así. Eh, Aníbal, muchísimas gracias por este tiempo, esta entrevista. Te agradezco mucho esta oportunidad de poder haber charlado contigo. Alejandro, muchísimas gracias a ti y a todo el pueblo de Argentina. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Vamos a nacionalizar neuronas con corazones llenos de verdad, apoyando al valiente de Formosa que enfrenta la mentira sin piedad. Alejandro Krivitsky siempre al frente, un periodista sin ningún temor, enfrentando a poderosos y sus dientes, con su voz ardiendo de clamor. Alejandro Krivitsky, el periodista valiente sin igual. Vamos todos a apoyarlo en su YouTube y en las redes su honestidad y verdad.